Hola, en esta oportunidad voy a dar inicio al segundo capítulo del curso que corresponde a conjuntos. Lo más probable es que ustedes ya tengan nociones de lo que es un conjunto, pero aquí vamos a dejar todo de forma un poco más clara y un poco más formal, las definiciones más precisas de lo que es un conjunto y cómo se trabaja con conjuntos. Bueno, pero antes de eso partamos con la idea de un conjunto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a pensar en una colección. Si tenemos un montón de objetos, uno los puede coleccionar, los puede agrupar en distintos grupos, valga la redundancia. Entonces, cada una de estas colecciones uno los va a denotar por una letra mayúscula. Bueno, si estamos agrupando objetos, cada uno de estos objetos los vamos a llamar elementos y los vamos a denotar por una letra minúscula. Y teniendo esta idea, hablamos de pertenencia. Que vamos a decir que un objeto A está en A mayúscula si es que pertenece a ese conjunto. Lo anotamos con el pertenece que ya conocen y si en caso contrario no pertenece. Como es una colección, yo veo si está en la colección o no está en la colección. Así de sencillo. Teniendo esto, pensamos en el conjunto vacío del universo, que son nociones bastante importantes. Primero, el conjunto vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento, es una colección vacía, donde no hay nada. Pero el otro es el conjunto universo, que es todos los elementos de interés. ¿Ya? Uno en general subentiende cuál es el universo, pero es importante tenerlo en consideración, que hay un conjunto que contiene todo lo que nos interesa. Bueno, con la idea ahora pasamos a la definición formal, que si tenemos un elemento del universo y tenemos un conjunto A, podemos determinar si X pertenece a A o X no pertenece a A. Esa es la pregunta más importante aquí. Porque si podemos responderla, entonces A está bien definido y entonces A es por lo tanto un conjunto. Lo importante es, si cualquier elemento del universo podemos determinar si está o no está en A. Con esto la definición queda algo así como que un conjunto es una colección de elementos para la cual siempre es posible determinar si un elemento está o no en dicha colección. O sea, todo depende de si es posible decir que los elementos están o no. Podemos hacer la distinción clara entre los que están y los que no están. Ahora, ¿cómo podemos expresar o definir en una forma fácil de leer un conjunto? Bueno, hay dos formas principales. La primera es por comprensión, que nos dice que si tenemos los elementos de A y los caracterizamos por una propiedad en común, que son, y entonces nos queda como A es el conjunto de los X en el universo, tales que se cumple la propiedad X. Podrían decirse que es verdad la función proposicional P de X para los X del conjunto A. Y entonces los que no están en A son aquellos que no cumplen dicha propiedad. Y esto se llama definición por comprensión. Por otro lado tenemos la definición por extensión, que es cuando simplemente vamos enumerando los elementos. Si tenemos el conjunto A y conozco cuáles son sus elementos, digo que A es el conjunto, abro corchetes, de los A, B, C, D y todos los que aparezcan. Y cierro corchetes. Y esto es una definición por extensión. Tal vez alguno de ustedes había escuchado la siguiente paradoja, que nos dice que el conjunto C de todos aquellos conjuntos que se contienen a sí mismos, ¿se contiene a sí mismo? Bueno, ¿cuál es el problema con esto? Porque es una paradoja entre comillas. Bueno, porque si es que C se contiene a sí mismo, entonces se contiene a sí mismo y es verdad. Pero si C no se contiene a sí mismo, entonces no se contiene a sí mismo, obviamente, y por lo tanto, entonces la respuesta es falsa. Pero ambas definiciones no tienen problema con cómo definía el conjunto C. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no puedo determinar si el conjunto C está en C. Por lo tanto, el conjunto C no está bien definido. En realidad no es un conjunto, porque hay al menos un elemento que yo no puedo determinar si está o no en el conjunto C. Claro, esta es una definición bastante, o sea, esta es una paradoja que requiere un poquito más de conocimiento porque estamos hablando de un conjunto que contiene conjuntos y más encima se puede contener a sí mismo. Pero con un poco más de práctica vamos a llegar a esto. Entonces, hay formas de definir conjuntos que en realidad no nos dan un conjunto, o al menos no siempre. Hay expresiones que no definen conjuntos, pese a que uno puede entender que son conexiones. Bueno, ahora, teniendo esa idea de conjuntos, de que son aquellos en los que siempre podemos determinar si los elementos están o no están, tenemos la noción de subconjuntos. Que si tenemos dos conjuntos, A y B, vamos a decir que uno es subconjunto del otro
o que A está incluido en B, con la notación de que aparece aquí, del A con una C con una barrita abajo B, si los elementos de A también están en B. Pero ¿cómo podríamos decir esto que no sea en palabras? Bueno, aquí es donde aparece el uso de los cuantificadores lógicos y de la lógica proposicional. Porque ¿qué nos dice la expresión de acá abajo? Que A es subconjunto de B es lógicamente equivalente a decir que para todo elemento X del universo, entonces X pertenece a implica lógicamente que X pertenece a B. O de otra forma, siempre es cierto que si X pertenece a, entonces X pertenece a B. Entonces todos los elementos de A son a su vez elementos de B. No necesariamente lo contrario. Pero eso es un subconjunto y ahora lo podemos entender a través de los elementos y no solo en la noción que teníamos antes. Algunas de las propiedades de los subconjuntos es, primero que todo, que el conjunto vacío, como no tiene ningún elemento, el X pertenece a es siempre falso. Por lo tanto, la implicación es siempre verdadera. Y por lo tanto, el vacío siempre es subconjunto de todos los conjuntos que existen. ¿Ya? Y lo segundo que nos dice que A es un conjunto del universo, pero eso también es bastante obvio, puesto que los elementos de A son elementos del universo. La siguiente nos dice que A está contenido en A, de nuevo, bastante sencillo, porque todos los elementos de A están en A. La tercera es un poco más interesante, que es una propiedad de transitividad que nos dice que si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C. Que tiene sentido, pero en términos de los elementos, usando el nuevo lenguaje que manejamos, podemos entender que esto significa que si un elemento está en A, entonces está en B. Y si un elemento de B, entonces también está en C. Y eso se traduce a los elementos de A están en B y los de B están en C, por lo tanto los elementos de A también están en C. Y entonces ahora usando solo el lenguaje de la lógica, esta proposición se nos hace bastante más clara. Teniendo la noción de inclusión de conjuntos, podemos hablar de igualdad de conjuntos. Y dos conjuntos son iguales cuando contienen exactamente los mismos elementos. Es decir, A es igual a B, es lógicamente equivalente, o sí, solo sí, A está contenido en B y B está contenido en A. Bastante sencillo, lo podemos expresar en términos de lenguaje de la lógica, que nos dice que todos los elementos para todos los elementos del universo, X está en A implica que X está en B y que X está en B implica que X está en A. O sea, son los mismos elementos, porque los que están en uno están en el otro. Ahora tenemos la siguiente definición que nos habla del conjunto de las partes, que vamos a denotar con una P cursiva del conjunto A del que estamos hablando. Que como dice aquí, en algunas partes se denota como 2 elevado a A. Esa notación después va a tener más sentido. Pero en el curso nos vamos a pegar a P cursiva de A. Bueno, ¿qué es P cursiva de A o el conjunto de las partes de A? Son todos los subconjuntos de A. Entonces, importante notar, como son los subconjuntos de A, los elementos de P de A son conjuntos. Como dice aquí, son los X tales que X es un conjunto de A. Entonces es un conjunto de conjuntos. ¿Qué nos dice? Aparte de esto, nos dice que el conjunto de las partes jamás es vacío. No importa cuál sea el conjunto A, jamás PDA es vacío. ¿Por qué? Porque el vacío siempre está en PDA. Aparte de que A es subconjunto de A, por lo tanto A está en el conjunto de las partes de A. Así que siempre tiene al menos un elemento. El caso con un elemento es cuando A es el conjunto vacío. Bueno, teniendo esto ahora podemos hacer operaciones entre conjuntos. Que si tengo un universo, tengo dos subconjuntos del universo, que van a ser nuestros conjuntos de interés, podemos definir estas operaciones. La primera, que es la diferencia de conjuntos, que se denota como A menos B. En algunas partes también la van a encontrar como A backslash B, pero en el curso nos vamos a pegar al A menos B. ¿Qué nos dice? Bueno, es un conjunto de los elementos del universo tales que X está en A y X no está en B. O sea, son los elementos de A que no están en B. Importante aquí, no es lo mismo A menos B que B menos A. Segunda operación, esta es de un solo conjunto y nos habla del complemento. De nuevo, es una noción que probablemente ya conocen. Se denota de muchas formas distintas. Con una C de superíndice es lo que vamos a utilizar en este curso,
pero también a veces lo pueden encontrar como un A con un apóstrofe o un menos A o incluso en algunas partes con un A con una barra arriba. ¿Ya? Pero es simplemente el conjunto que es la diferencia del universo con A, o sea, los elementos del universo que no están en A. Por otro lado tenemos la intersección. La inter- Esto de nuevo son nociones que ustedes probablemente ya conocen más o menos, pero aquí para ser más formales, la intersección es los elementos del universo que están en A y que están en B. O sea, esto es un conjunto más pequeño que A y más pequeño que B, puesto que tengo que cumplir ahora dos propiedades distintas. Y tenemos la unión que nos dice que A unión B son los X en el universo, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Así que ahora tengo todos los elementos de A y todos los elementos de B. Algunas de las propiedades que se desprenden de estas definiciones. La primera que nos dice que los elementos del universo o están en A o están en A complemento. Porque como dijimos, uno siempre puede determinar si un elemento está en el conjunto o no está en el conjunto. Eso viene de la definición. Esta de acá es importante recordarla, que nos dice que el complemento del vacío es el universo y el complemento del universo es el vacío. ¿Por qué es esto importante? Bueno, sencillamente porque tenemos que tiene que ver con la teoría del asunto. ¿Cuáles son los elementos que están en el vacío? Ninguno. Entonces, ¿cuáles son los elementos que no están en el vacío? Todos. Y por lo tanto se entiende esto, que el complemento del vacío es el universo. Después aquí hay algunas que no son tan interesantes, como que A unido a su complemento son el universo, porque todos los elementos o están en A o están en A complemento. Sencillo. Que el complemento del complemento es A. De nuevo, eso es un poco más de aplicar la lógica de la negación, de no pertenece a no pertenece. A intersectado con el A complemento del vacío, de nuevo es algo sencillo porque ya sabemos que si está en A, no está en A complemento. Y si está en A complemento, no está en A. Entonces esta intersección no tiene ningún elemento. Es cosa de recordar las definiciones nada más. Pero ahora empiezan a aparecer algunas que tienen nombre. Que A unión A es igual a A y que A intersección A es igual a. De nuevo, son cosas súper obvias, pero esta tiene nombre que es idempotencia. No es necesario que recuerden mucho los nombres, pero es bueno que sepan que los tienen. Si no, después pueden... Como digo, no es tan importante que los recuerden, pero es bueno que lo sepan. Por otro lado, tenemos la conmutatividad. Esta sí es más interesante, o sea, es más importante recordar que podemos hacer la unión de A con B o de B con A y nos da lo mismo. Y lo mismo para la intersección. Y la otra es la asociatividad. Esta sí puede resultar un poco más compleja, que nos dice que puedo primero unir B con C y después unirlo a A, o puedo unir A y B, A con B y después unir a C. En términos de elementos esto es bastante obvio, pero es importante recordar, porque estas son cosas que uno puede confundirse de repente. Más propiedades todavía. La, la misma de la asociatividad, pero ahora para la intersección. Pero ahora esta ya es un poco más compleja, que esta es la distributividad. ¿Y qué nos dice? Que si uno A con la intersección de estos dos es lo mismo que A unirlo con B y A unirlo con C y después intersectar los dos conjuntos. Y puedo hacer exactamente lo mismo, pero ahora intercambiando el rol de la intersección y la unión. Y resulta una expresión similar, pero de nuevo cambiando los roles. Y estas últimas dos que se conocen como leyes de Morgan, que nos dicen cómo operar cuando tengo el complemento de una unión o el complemento de una intersección. Cómo llevar eso a una expresión más sencilla. ¿Ya? Los insto a revisar cuáles son las leyes de Morgan porque tienen que ver con los conectivos lógicos. Así que es interesante que los revisen. Bueno, lo último que voy a mencionar ahora son los diagramas de Venn, que de nuevo son cosas que ustedes probablemente ya conocen, que lo que uno hace es representar cada uno de los conjuntos como un círculo, en realidad cualquier forma sirve, y uno ahí interpreta cuáles son las partes que ojalá que todos se solapen, todos los círculos que estoy utilizando, cada uno representa un conjunto que todos se solapen, y después uno puede determinar si es que están vacíos o no, y así uno puede entender cuál es la intersección, cuál es la intersección, cuál es la unión, cuáles son los complementos. Vamos a hablar más al respecto a los diagramas de Venn después cuando hagamos ejercicio, porque la verdad es que no hay mucha definición que dar, uno simplemente representa cada conjunto como un círculo, y que todos solapados, y ahí uno encuentra cada una de las intersecciones, que son la forma más sencilla de operar porque se puede hacer visualmente.
Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Muchas gracias.